Hola chicas, este es el primer video de física. El tema 1, como ya saben, es matemáticas y hoy nos ocuparemos de fundamentos de la cinemática de una masa puntual. ¿Qué es la cinemática? La cinemática se refiere al estudio del movimiento sin ocuparse de sus causas. Cuando nos interesen las causas se va a llamar de manera distinta. Pero bueno, entonces, para hablar de movimiento tenemos que hablar primero de cantidades vectoriales y cantidades escalares. Tenemos que decir qué es un escalar. Un escalar es una cantidad que queda completamente representada con un número y una unidad. Y tenemos algunos ejemplos, como es la temperatura, la masa y la longitud. Nosotros podemos decir, hoy hace mucho calor, estamos a 30 grados Celsius. Y con eso se entiende perfectamente. Podemos decir, esto pesa mucho, pesa 2 kilogramos. Y aunque pronto vamos a tener una discusión entre la masa y el peso, pues por nuestro idioma le decimos peso a la masa. Entonces se entiende que si algo pesa 2 kilogramos, hasta ahí, es toda la información que necesitamos. Y longitud, podemos decir, esto es muy pequeño, mide 5 centímetros. Esas son las cantidades que quedan completamente representadas con el número y la unidad. No necesitamos nada más. Se comprende a qué nos referimos. Sin embargo, tenemos otras cantidades que se llaman vectores o cantidades vectoriales, que requieren de 3 cosas: magnitud, dirección y sentido, para poder representarse. Y pues también van a tener sus unidades. El primer ejemplo que tenemos es la fuerza. Imaginemos que queremos mover una caja. La primera pregunta que nos hacemos es ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde queremos realizar el movimiento? Y dependiendo de a dónde queramos mover la caja, tenemos que aplicar la fuerza. Si queremos moverla hacia la derecha, la fuerza va hacia la derecha y desde este punto. Y si queremos moverla hacia la izquierda, la fuerza va hacia la izquierda y desde este punto. En cambio, si nosotros aplicamos la fuerza desde arriba, no vamos a lograr que se mueva, porque aquí abajo está el suelo. Entonces, esta es la dirección en donde la estamos aplicando. Y el sentido nos lo da el sentido de la flecha. Hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Cuando veamos ya los marcos de referencia, a eso lo vamos a llamar sentido positivo o sentido negativo. Pero bueno, entonces, para la fuerza, para el desplazamiento, para la velocidad y para la aceleración, importa mucho hacia dónde se está aplicando, hacia dónde se está moviendo. Por ejemplo, si estamos jugando básquetbol, pues importa muchísimo hacia dónde se está dando el movimiento o el desplazamiento para poder anotar. Si la canasta está de este lado, necesitamos que vaya hacia allá la pelota, que el movimiento siga esa dirección. Entonces, para este tipo de cantidades, vamos a decir que son vectores. Necesitan 3 cosas, ¿no? Y puede ocurrir que tengan la misma magnitud. Podemos decirlo en algún sentido, que miden lo mismo, pero que no tengan ni la misma dirección ni el mismo sentido. En este caso, estas comparten dirección, pero no comparten sentido. Eso lo vamos a ver más a fondo en la siguiente clase, que trata de vectores. Pero bueno, ya aclarado qué es escalar y qué es vectorial, vamos a los conceptos básicos del movimiento, que seguramente ya habrán revisado. La primera pregunta que nos surge es, ¿qué es movimiento? Vamos a definir movimiento como el cambio en la posición de un cuerpo, solamente eso. Y este cuerpo pues va a seguir una trayectoria. Por ejemplo, una mosca suele seguir una trayectoria que es difícil de predecir, no es una línea recta. A la longitud de esa trayectoria la vamos a llamar distancia. ¿Qué tanto recorre la mosca, o en este caso el cuerpo, qué tanto recorre? Es la longitud de la trayectoria. Es una cantidad escalar, porque va a ser una longitud, y se mide en metros. Y tenemos aquí otro concepto, que es el desplazamiento. Se parece mucho a la distancia, pero el desplazamiento va a ser un vector, y va a ir desde la posición inicial a la posición final. Aquí le puse original y actual, depende, como ustedes quieran, es lo mismo, posición inicial, posición final, posición original, posición actual, es solo un nombre para los puntos de donde inicia y termina el recorrido de nuestro cuerpo, ¿no? Es una cantidad vectorial
la vamos a centrar en un sistema de referencia y se mide también en metros. Se representa con la letra S. Otra cosa, cada vez que veamos vectores, vamos a ver que tienen un gorrito, que es una flecha. También podemos encontrar que son letras un poquito más gorditas, pero en general, a mano y en algunos textos vamos a encontrar que tienen arriba una flechita. Eso indica que son cantidades vectoriales. Cuando no la tienen, quiere decir que son escalares. Pero bueno, y muy cercano a estos dos conceptos están la rapidez y la velocidad. Aquí van a empezar los problemas, porque se representan con la misma letra. La rapidez va a ser la distancia recorrida por unidad de tiempo. Va a ser una cantidad escalar y se mide pues en metros sobre segundo. Distancia entre tiempo, la distancia se mide en metros, el tiempo en segundos. Porque es una cantidad escalar. La distancia es escalar y el tiempo es escalar. No cambian y de este lado también tenemos escalares. No cambian. Ahora, podemos pensar que la rapidez no está necesariamente asociada a un movimiento. Y es que podemos hablar de la rapidez con la que hacemos nuestra tarea, la rapidez con la que unos trabajadores, no sé, empacan cosas en una fábrica, la rapidez con la que algunos albañiles pueden hacer una casa, etc. Entonces, la rapidez no necesariamente está asociada al movimiento. Por eso no es un vector. La rapidez solamente nos dice algo entre tiempo. Mientras que la velocidad sí está asociada al movimiento. Es una cantidad vectorial que abarca la rapidez, nos habla de una rapidez, pero también de la dirección del movimiento y va a estar dada por el desplazamiento entre el tiempo. Vector de este lado, vector de este lado. Se mide también en metros sobre segundo. Recuerden, el desplazamiento se mide en metros, el tiempo en segundos, metros sobre segundo. Podemos ver aquí un diagramita que seguramente habrán visto, o al menos una versión parecida, que nos dice la distancia recorrida con la trayectoria, el desplazamiento, que es una línea recta, esta es otra trayectoria, pero al final el desplazamiento pues es el mismo. Esta velocidad podemos pensar que es como velocidad promedio, y es que los movimientos que probablemente han visto hasta ahora tienen una velocidad constante, pero a veces la velocidad puede cambiar, y entonces pues este desplazamiento entre tiempo ya no va a ser tan exacto. Se va a referir más bien a un promedio. Y la velocidad en cada punto se va a llamar velocidad instantánea. ¿Qué es instantáneo? Ustedes seguramente saben a qué se refiere la palabra instantáneo. La palabra instantáneo pues se refiere como a algo que pasa en un periodo muy corto de tiempo. Precisamente eso queremos. Queremos una velocidad promedio evaluada en un intervalo muy corto de tiempo. Dice aquí que tiende a cero. Este es un guiño a quienes ya hayan llevado cálculo diferencial. Seguramente saben qué significa que tiende a cero. Pero bueno, no se preocupen, no necesitan saber cálculo diferencial para lo que vamos a ver acá. Es también una cantidad vectorial, es una velocidad, y se mide igual en metros sobre segundo. Algo que quería comentarles era que a mí me gusta dar mis clases con algo que parece un apunte. Y es que yo no sé cómo estén viendo este video, pero recomiendo mucho hacer el apunte ya sea mientras ven el video o después. Entonces, ya que yo les subo esto, y de todas formas les voy a pasar el PDF con esto, ustedes se pueden dar una idea de cómo acomodar su apunte. Pero bueno, entonces, estamos hablando de movimiento. Quiero que quede muy claro que cada vez que hablamos de movimiento tenemos que preguntarnos movimiento respecto a qué. Y es que el movimiento solo va a tener sentido cuando es respecto a un sistema de referencia. ¿Cómo que solo va a tener sentido cuando pasa eso? Imaginemos que nosotros venimos en un transporte. Puede ser el metro, el camión, el carro de nuestros papás, de nuestros tíos. Vamos en un transporte terrestre, ¿no? Y nos quedamos de ver con un amigo. Entonces nosotros vamos llegando, ya estamos a nada de llegar. Y nuestro amigo nos está esperando, en la calle, en la parada del camión, en el andén del metro, nos está esperando. Él ya llegó. Él ve que nosotros nos acercamos, ¿no? Con todo el metro, con todo el camión, nos acercamos a cierta velocidad. Nos estamos moviendo hacia allá. ¿Qué vemos nosotros? Recuerden, probablemente habrán viajado en camión, en metro, bueno, en metro no, en camión, en algún carro. ¿Qué pasa con los árboles a su alrededor? Da la impresión de que los árboles se están desplazando hacia allá, ¿no? Da la impresión de que nosotros estamos rebasando a los árboles y ellos se están alejando. Entonces, lo que nosotros vemos, nosotros estamos quietas, estamos sentadas.
vemos que nuestro amigo se está acercando con cierta velocidad. Y entonces, si no tenemos claro esto de los sistemas de referencia, pues ¿quién tiene razón? Si él ve que nosotros nos acercamos y nosotros vemos que él se acerca, ¿quién se está moviendo realmente? La respuesta nos la da el sistema de referencia. Depende de dónde nos situemos. Y cada vez que queramos hablar de movimiento, tenemos que decir específicamente dónde nos estamos situando para nuestro punto de referencia. Si lo tomamos como el de nuestro amigo, entonces él ve que nos acercamos. Él está quieto, nosotras nos movemos. Eso tiene sentido. Si lo tomamos como nosotras, estamos quietas, sentadas, él se mueve, nosotras estamos quietas. Tiene sentido también. No tiene sentido, por ejemplo, que ambos estemos quietos o que ambos se estén moviendo. Bueno, eso depende de dónde esté el punto, pero para eso tendríamos que dar el sistema de referencia. Si no lo damos, el movimiento no tiene sentido. Esto va a ser muy importante, probablemente van a venir en la tarea algunos problemas donde ustedes tengan que fijar el sistema de referencia para que tenga sentido lo que están resolviendo. De todas formas, esto lo vamos a ver en la asesoría de esta semana. Pero bueno, entonces, tipos de movimiento. Antes, ¿qué es un sistema de referencia? Pues va a ser un sistema de coordenadas, generalmente las cartesianas de X y con un punto de referencia, respecto al cual se va a estudiar el fenómeno, en este caso el movimiento. Tenemos que fijarlo siempre. Siempre tenemos que decir, aquí está mi cero, y de acá va a ser positivo y de acá va a ser negativo. Siempre. Pero bueno, ahora sí, algunos tipos de movimiento que seguramente ya conocen. El primero, el rectilíneo uniforme, se da en una línea recta y su velocidad va a ser constante. Para este tenemos esta única ecuación. Yo les digo ecuaciones, si ustedes le dicen fórmula, no tengo ningún problema. Si ustedes me dicen, es que sustituyen la fórmula y me salió esto, yo entiendo perfectamente a qué se refieren, no se preocupen, le pueden decir como quieran, a mí me gusta decirle ecuaciones. Como es una ecuación, podemos despejar. Entonces, yo espero que ya tengan claro cómo se despeja acá. Si no lo tienen claro, no se preocupen, nos pueden preguntar a Jenny, a mí o a las demás chicas y con todo gusto les aclaramos cómo le hicimos para despejar acá. Pero bueno, entonces, de aquí, rapidez es igual a distancia entre tiempo, despejamos distancia y despejamos tiempo de esta manera. Para este tipo de movimiento, solo para este. Movimiento circular uniforme. Ese no sé si lo han visto, si ya van en la prepa o en bachillerato, si lo han visto. Si no, no importa. Lo único que necesitan saber es que la trayectoria describe un círculo. Se llama circular porque va a ser un movimiento en una trayectoria circular. Y la magnitud de la velocidad va a ser constante, por eso es uniforme. Aquí dice la magnitud. Recuerden que como es un vector, tiene 3 características. Después vamos a hablar más a fondo de eso. El movimiento rectilíneo uniforme. Uniformemente acelerado, perdón. Este precisamente nos dice que se da en una línea recta nuevamente, pero la aceleración va a ser constante. Entonces, ¿qué es la aceleración? La aceleración es el cambio en la velocidad de un cuerpo. Es una cantidad vectorial otra vez y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. La podemos calcular así: velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y de decir cómo la calculamos, podemos despejar a la velocidad final y tenemos nuestra primera ecuación para el movimiento acelerado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Podemos jugar un poquito con el álgebra y utilizando estas 3 cosas. Para las chicas de Andrómeda, créanme que sale esto. Para las chicas de Oriónida sería bueno que hicieran el ejercicio de llegar a esto. Aquí es una diferencia de cuadrados la que nos da este. Pero bueno, esta es una segunda ecuación. Casi no la vamos a ocupar en los problemas. A veces es útil, pero esta tercera ecuación seguramente ya la conocen, porque es la ecuación que utilizan para caída libre. Precisamente dentro de los ejemplos de este tipo de movimiento está la caída libre, el tiro vertical, y vamos a ver también un poquito más adelante el tiro parabólico y el tiro horizontal. De momento vamos con la caída libre. ¿Qué es la caída libre? Ustedes saben que hay una fuerza que nos jala hacia el suelo o hacia el centro de la Tierra que se llama fuerza de gravedad o fuerza gravitacional. Y saben que esa fuerza lleva una aceleración. Y si no lo saben, lo van a saber en los siguientes videos. Esa fuerza lleva una aceleración que llamamos la aceleración de la gravedad en la Tierra. Y esa aceleración es más o menos de 9.81.
Pero recuerden que dijimos, necesitamos fijar nuestro sistema de referencia y decir quién es positivo y quién es negativo. Del sistema de referencia, que es el más usual, a lo que vaya hacia arriba le vamos a decir positivo, a lo que vaya hacia la derecha le vamos a decir positivo y a lo que vaya hacia la izquierda o hacia abajo le vamos a decir negativo. Entonces, de ahí sale este signo. La gravedad nos jala hacia abajo. La gravedad es negativa. Cuando nosotros sustituimos en nuestra segunda ecuación altura, que es distancia, le decimos altura porque estamos hablando de una caída libre, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, y recuerden que la velocidad inicial, pues esa nos la van a dar. Esa depende de cómo inició el movimiento del cuerpo. Si lo dejamos caer libremente, si lo dejamos caer, o sea, si solamente lo soltamos, fue en cero. Pero si le dimos alguna velocidad inicial, entonces esto no va a ser cero. Y aquí viene esta parte. Cuando sustituimos a, como es negativo, nos queda menos un medio de 9.81 con sus unidades por el tiempo al cuadrado. Probablemente la que habrán visto en secundaria es altura es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. También está bien. Aquí tomaban la gravedad positiva, o sea, solamente el valor positivo del 9.81 para que este signo no tuviera problemas después. Pero la que habían visto también está bien. Es una forma correcta. Y lo que asumían para esa era que no había velocidad inicial. Entonces, esas partes son muy importantes a la hora de resolver problemas. Nos dicen si parte del reposo, quiere decir que la velocidad inicial es cero. O nos dicen llega hasta el reposo, quiere decir que la velocidad final va a ser cero. Entonces, todo eso de cómo abordar los problemas, cómo interpretar lo que nos están diciendo, lo vamos a ver en la asesoría, no se preocupen, y también en la tarea, pues van a venir varios problemas donde tengan que enfrentarse a eso. Entonces, pues eso es todo de este video. Muchas gracias por verlo. Cualquier duda, no duden en contactarnos por el Classroom, por WhatsApp, por Discord e incluso por la página de Facebook o por Gmail. Tenemos muchos medios de contacto. Entonces, por favor, cualquier duda, comuníquenoslas lo antes posible para que podamos trabajar en ella. Gracias y nos vemos la próxima.